objetivo que planteé fue revisar efectos generales de algunas lesiones traumáticas cerradas del tórax, discutir clasificaciones de las lesiones traumáticas cerradas del tórax, definir el concepto de injuria aórtica mínima, definir algunos signos tomográficos de delito, revisar las causas más frecuentes, errores diagnósticos y determinar alguna implicancia en el tratamiento, seguimiento y pronóstico. Voy a empezar con un caso clínico. Este es un paciente, sexo masculino, 26 años de edad, que sufrió un traumatismo de alta energía con síntomas de seguridad, y dentro de los hallazgos encontramos una fractura en el húmero distal, hematomas perihepático y periesplénico, laceración hepática, laceración renal, ausencia de hematomas mediastínicos, y podemos visualizar estos pequeños flaps a nivel del istmo de la aorta, y que se ubican también a nivel de la aorta descendente. El diagnóstico en este caso constituye una injuria aórtica mínima, laceración renal y clínica, un paciente estable que se manejó de forma conservadora y en el control no mostró signos de progresión. Estos son hallazgos típicos de un paciente que sufre una injuria aórtica mínima, que es el tema que vamos a conversar. Voy a partir por algunas generalidades en relación al trauma, que es una causa importante de mortalidad en pacientes jóvenes, el trauma torácico, la segunda causa de muerte por traumatismo después del trauma encefalocraniano. Las lesiones traumáticas de la aorta ocurren en aproximadamente el 2% de los pacientes con trauma aórtico torácico, y la mayoría de estos pacientes mueren en el lugar del accidente. Se produce entonces mayoritariamente en pacientes jóvenes, en accidentes vehiculares, los traumas aórticos cerrados, y el mecanismo más frecuente va a ser la compresión anteroposterior, y en menor frecuencia se encuentra la compresión lateral. En general, las lesiones aórticas mínimas se asocian al uso de cinturón de seguridad con colisiones anteroposteriores, mientras que las significativas se asocian más a colisiones laterales sin el uso de cinturón de seguridad. A modo de recuerdo anatómico, recordar que la aorta está constituida por distintos segmentos. Tenemos la raíz aórtica, que es desde el anillo aórtico hasta la unión sinotubular, la aorta ascendente, que va desde la unión sinotubular hasta el tronco brachiocefálico, el arco aórtico, que compromete la salida de las tres ramas aórticas, el istmo aórtico, que son los primeros 2 centímetros distales a la arteria subclavia, y posteriormente el segmento distal de la aorta descendente hasta el hiato aórtico diafragmático. En esta imagen podemos ver el ligamento arterioso, que es un remanente fibroso, el ligamento del conducto arterioso de la infancia, que va desde la región inferior de la aorta hasta la arteria pulmonar, y su función es fijar la aorta a las estructuras mediastínicas, y en relación a esta se genera la región más frecuente de las lesiones del trauma cerrado. Tenemos entonces que la zona más afectada es el istmo, pero también pueden haber lesiones múltiples en aproximadamente 18% de los casos. Tenemos que la aorta tiene distintos lugares de fijación, como el corazón, los vanos del arco aórtico, las arterias intercostales, el ligamento arterioso, y los sitios más frecuentes de lesión se dan en la zona de transición entre sectores móviles e inmóviles, y estos son la raíz aórtica, el istmo aórtico y el hiato aórtico diafragmático. Los mecanismos por los cuales se da va a ser el efecto de estiramiento. Le tenemos una fuerza vertical que tracciona las ramas de la aorta hacia el superior, y el corazón y las arterias intercostales hacia el inferior. El efecto cortante, que es una fuerza transversal al eje longitudinal de la aorta. El efecto de pellizcamiento, que es una compresión anteroposterior que disminuye la distancia entre el esternón y la columna dorsal. Y el golpe directo, que puede aumentar la presión intravascular que predispone a las lesiones aórticas. Entonces tenemos que en general se va a producir un efecto de desaceleración que en un accidente vehicular predispone a el desplazamiento anterior de la aorta, y asociado al golpe del manubrio esternal va a generar este efecto de pinzamiento, que se va a asociar a una rotación de la aorta y a una estenosis funcional del hiato aórtico, que genera un aumento de la presión intravascular. Entonces, toda esta fuerza, no se sabe muy bien en qué medida actúa cada una de estas, pero actúan de forma simultánea para generar las lesiones aórticas cerradas. A modo, la clasificación de las lesiones aórticas cerradas se va a clasificar en base a si estas afectan o no el contorno externo de la aorta. Las lesiones aórticas mínimas van a ser las que no afectan el contorno externo de la aorta, y las lesiones aórticas significativas van a ser las que sí alteran este contorno externo. Dentro de las lesiones aórticas mínimas tenemos los flaps intimales asociados a trombos, y los
hematomas intramurales que tienen un ancho de menos de 1 centímetro, todas estas que no alteran el contorno externo. Mientras que las lesiones aórticas significativas van a ser los hematomas intramurales con alteración del contorno, los pseudoaneurismas y la ruptura aórtica. Las lesiones más visibles van a ser el pseudoaneurisma, los flapping tumales, los hematomas intramurales y las alteraciones del contorno. Las rupturas aórticas se ven de forma poco frecuente, ya que son pacientes que no alcanzan a llegar a consultar. Entonces, las lesiones aórticas mínimas van a ser lesiones que representan el menor grado de gravedad con el mejor pronóstico, que van a tener una frecuencia entre un 10 o 30% de las lesiones traumáticas cerradas de la aorta y que tienen un diagnóstico netamente imagenológico, y que la importancia de esta clasificación radica en que las lesiones aórticas mínimas puedan tener un tratamiento conservador, mientras que las significativas requieren medidas inmediatas y rápidas quirúrgicas. ¿Ya? Entonces, existe el menor grado de afectación de estas lesiones, donde tenemos las lesiones aórticas mínimas, como podemos verlo aquí, un pequeño flash intimal ubicado a nivel del istmo aórtico, hasta lesiones más importantes, como estos pseudoaneurismas, una posición anteromedial asociada a un hematoma, o lesiones más catastróficas como esta, que genera una extravasación del contraste con el hemotórax y signo de sangrado activo en la cavidad pleural. Entonces, tenemos que las primeras clasificaciones que se generaron por la SDSS es del 2009, en que la clasifica en 1, lesiones intimales, que consideran estas como las lesiones, las injurias aórticas mínimas, y las lesiones 2, que eran los hematomas intramurales, 3, pseudoaneurisma, y la ruptura era la tipo 4. Esta clasificación no toma en cuenta algunos parámetros que son importantes para, finalmente, como el manejo quirúrgico, y por lo tanto se llevaron a cabo otras clasificaciones. La segunda más utilizada después de la del 2009 va a ser la clasificación de Harvard-Review, donde los divide en mínimo, que constituyen finalmente estas injurias aórticas mínimas, constituidos por los FLAC, trombos o hematomas intramurales que no alteran el contorno, y las moderadas, que son los pseudoaneurismas, y las severas, las extravasaciones. Entonces, la injuria aórtica mínima se empezó a definir como una anormalidad intimal que no generaba hematoma adyacente en un inicio, pero actualmente se define como una anomalía intimomedial subcentimétrica sin deformidad del contorno externo, y esto se incluye el desgarro intimal y el hematoma intramural, basado en las nuevas clasificaciones que se basan en los lineamientos de tratamiento. Y su característica principal va a ser la estabilidad, la tendencia a la estabilidad o la resolución. El angioTAC aórtico va a ser el método de estudio de elección, rápido, ampliamente disponible, no invasivo, y ha reemplazado a la angiografía convencional y ecografía transesofágica, lo supera en sensibilidad y especificidad. La ecografía solamente podría utilizarse en un contexto periquirúrgico donde no se puede perder tiempo para llevar a un paciente a un tomógrafo. Y aquí tenemos que este examen para injuria aórtica alcanza una sensibilidad mayor a un 95% y un valor predictivo de casi un 100. Debe ser adecuadamente tomado con corte fino, lo más fino posible. Debe utilizarse medio de contraste entre 90 a 160 cc. Debe usarse volustrating para lograr una adecuada pacificación de la aorta de 150 o 100 unidades Auschwitz, y hacerse sincronización cardíaca en fase diastólica tardía para evitar los artefactos por pulsaciones cardíacas. Aquí tenemos las reconstrucciones, donde tenemos en la fase sin contraste, donde podemos ver los hematomas, calcificaciones, el ancho, las anomalías musculares, la fase portal, el sitio de sangrado activo, los MIP que nos permiten ver las voxelas que tienen mayor diferencia de contraste, y las reconstrucciones de los hallazgos de la imagen, que va a ser en un 80% podemos ver este defecto de llenado introluminal, redondeado, triangular, que en general mide menos de 10 milímetros. Por ejemplo, este paciente que sufrió un accidente vehicular, podemos ver este pequeño flap intimal asociado a trombo, que tuvo una resolución completa después de un tratamiento conservador, y colgajo de la íntima, que se ve en un 15%, donde vemos estas lesiones a nivel del istmo aórtico, que también después del tratamiento conservador tiene una completa resolución, que estas dos constituyen lesiones grado 1. Después tenemos los hematomas intramurales, que se consideran injuria aórtica mínima cuando miden menos de 1 centímetro de ancho y no alteran el contorno externo. Son resultados de desgarros intimomediales o alteraciones del pasado solo, y constituyen un 5% de las lesiones aórticas mínimas,
como por ejemplo este paciente, donde vemos un pequeño hematoma intramural que no altera el contorno aórtico externo, que tiene una completa resolución después de un tratamiento conservador. Otros ejemplos, aquí tenemos un pequeño inflame intimal, luego una lesión traumática, que presenta una resolución completa después en un seguimiento de aproximadamente 7 días y persiste solamente un leve engrosamiento en la región anterior de la aorta. Otro ejemplo, un paciente con un flap intimal asociado a un trombo, que en un seguimiento de 3 días presenta resolución completa del cuadro. Los signos indirectos, tenemos el hematoma periaórtico y el hematoma mediastínico, que en general estos se van a asociar mayormente a las lesiones aórticas significativas, pero actualmente igual el paper indicaba que también podría haberse las lesiones aórticas mínimas o las lesiones aórticas mínimas asociadas a lesiones aórticas significativas. Por ejemplo, aquí tenemos asociación de lesiones aórticas significativas, como este pseudoneurisma asociado a flap en la aorta descendente, que al tener alteración aórtica significativa requiere un tratamiento endovascular mínimamente invasivo, como por ejemplo también hematomas que cuando los vemos en los cortes superiores del abdomen debemos sospechar que proviene de un hematoma mediastínico y complementar estudios con cortes de tomografía. O también, por ejemplo, aquí vemos un flap intimal asociado a trombos que genera embolización distal y genera estas imágenes compatibles con infarto renal y esplénico, que también pueden ser hallazgos indirectos. Aquí tenemos un gran hematoma mediastínico, que obviamente estas lesiones se asocian más a las lesiones aórticas significativas y que aquí lo importante es ver, hacer el diagnóstico diferencial si este hematoma proviene de la aorta o proviene de otras lesiones mediastínicas, y aquí es importante determinar si está un flap un plano de clivaje por tejido adiposo, y aquí también podemos ver que hay signos de hemorragia activa desde las arterias intercostales. Las lesiones asociadas, vamos a tener lesiones musculoesqueléticas que en general se asocian a lesiones de alto impacto y que también se asocian a las anomalías vasculares, como las fracturas de esternón, las fracturas de las primeras 3 costillas, las fracturas de la columna vertebral y de la escápula. Aquí, por ejemplo, tenemos una fractura de una vértebra que se asocia a un hematoma, que por la cercanía de la aorta puede presentarse como un hematoma periaórtico. Por lo tanto, y además estas fracturas también se asocian a lesiones aórticas, por lo tanto hay que tener mucho ojo en estos casos si hay una lesión aórtica asociada. Y siempre existen trampas de la imagen, hay imitadores técnicos, morfológicos y patológicos. Dentro de los imitadores técnicos tenemos los artefactos de movimiento, que pueden ser los movimientos respiratorios o los movimientos por las pulsaciones cardíacas. En este caso tenemos artefactos por pulsaciones cardíacas que se solucionan de forma efectiva con una sincronización cardíaca, o también los fenómenos de flujo, que vamos a ver como estas imágenes que son poco definidas, que en general se ubican como paralelas a la lesiones longitudinal de la aorta, a diferencia de lesiones verdaderas que van a tener una ubicación más perpendicular a la lesión longitudinal de la aorta y van a ser mejores definidas. Cables y catéteres también, en general este facto puede solucionarse con una adecuada inspiración, con la sincronización con el electrocardiograma, con imágenes tardías para descartar los fenómenos de flujo o inyección del medio de contraste con la extremidad contralateral. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un paciente que recibió un trauma torácico y que tuvo un hemotórax y tenía esta imagen que se pensó que eran artefactos por pulsaciones cardíacas y que en el control presentó un hemotórax importante y presentaba estos pseudoneurismas que retrospectivamente se pueden pensar que aquí estaban las lesiones. Por lo tanto, el mensaje aquí es tener en consideración que siempre realizar la sincronización con el electrocardiograma siempre que se pueda, y finalmente revisar la aorta en toda su extensión. Hay trampas, imitaciones anatómicas que podrían hacernos confundir lesiones aórticas con anomalías, con variaciones anatómicas, y dentro de esto tenemos el divertículo del ductus, que es una variación anatómica que se encuentra en la región del istmo, en la zona de inserción del ligamento arterioso, y tiene un borde convexo, ángulos obtusos, la pista de diagnóstico y la presentación de una calcificación, y bordes suaves. Aquí podemos ver reconstrucciones de RT. Y aquí tenemos dos imágenes, una constituye un divertículo del ductus y otra representa una injuria aórtica real. Aquí esta presenta un divertículo del ductus que tiene bordes suaves, ángulos obtusos, no tiene asociada la presencia de hematoma, mientras que esta tiene bordes irregulares, ángulos agudos y asociación a un hematoma. Otra variante anatómica va a ser el uso aórtico
traumático, en donde vemos una excrescente de la aorta asociado a una dilatación fusiforme de esta, que a diferencia del divertículo del ductus afecta ambas paredes de la aorta, y además, y a diferencia de las lesiones traumáticas, mantiene la circunferencia perfecta de la aorta. Los fundíbulos vasculares también son variantes anatómicas que pueden verse como unas imágenes cónicas que se continúan con ramas arteriales, y esto en general se produce por arterias bronquiales o arterias intercostales superiores, que en general son más prominentes a la derecha y que también podría confundirnos en las imágenes. También la presencia de ateromas no calcificados o parcialmente calcificados en pacientes con enfermedad aterosclerótica severa puede ser no tan difícil su diferenciación, pero en pacientes que tienen ateromas aislados pueden ser también confundentes si no hay examen previo y si tenemos el antecedente de trauma. También estos mecanismos de trauma que nos hablamos al principio, recordar que también como factores inherentes del paciente también pueden predisponer a lesiones traumáticas, como por ejemplo la alteración de la configuración de la aorta, la alteración de la intensividad o las placas de ateroma que pueden actuar como lesiones de vulnerabilidad para que se produzcan estas lesiones. La historia natural de la insuficiencia aórtica mínima, en general la resolución es aproximadamente en un 55% de los casos, la estabilidad en un 40%, 10 a 15% de los casos progresa, y la progresión está asociada al multitrauma, a la edad avanzada y a los síntomas persistentes, como la persistencia del dolor torácico o la inestabilidad de la presión. Aquí es un aspecto de la historia natural que no está muy estudiada. Por ejemplo, esta es una paciente de 14 años que tenía un plaque intimal asociado a trombosis, y genera esta embolización distal con infartos renales, y en general decía que esto podía ocurrir en 4 de 20 pacientes, por lo tanto eran aspectos que aún no eran muy estudiados en la mortalidad total de estos pacientes que se podían incluir en días futuros. El manejo y el seguimiento, tenemos que, cierto, en las primeras clasificaciones de la SBC, solamente se consideraba la injuria aórtica mínima como el plaque intimal, y esto eran los que seguían este tratamiento, pero en las guías posteriores se agregaron los hematomas intramurales que no alteraban el factor aórtico, y se catalogaron como lesiones leves en las nuevas clasificaciones, y estas deben seguir un manejo conservador que se debe realizar en la unidad de cuidado intensivo, con control estricto de la frecuencia y presión arterial, con metas precisas de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial sistólica. Y la intervención, estas intervenciones, o sea, la intervención endovascular mínimamente invasiva, ¿cuándo se debe realizar? Cuando no se puede realizar este manejo conservador, por ejemplo, en lesiones cerebrales o espinales que impiden la disminución de la presión arterial, o cuando hay progresiones de estas lesiones. En general, no hay consenso en la frecuencia de tratamiento. Algunos indican frecuencia de tratamiento, la frecuencia de seguimiento con imágenes, y esto algunos indican a las 48, 72 horas de alta y posteriormente al mes, mientras que otros indican a los 6 meses, después a los 12 y después anualmente si hay persistencia de estas lesiones. Y en general, tanto las lesiones aórticas significativas como las lesiones aórticas mínimas que tienen contraindicación de tratamiento conservador, o las que progresan, van a ir a una reparación aórtica endovascular mínimamente invasiva, la cual ha aumentado su frecuencia considerablemente de lo que se realiza desde el 2005 al 2011, posee complicaciones como la migración, obstrucción, endolic, y en relación a la reparación abierta tiene una mucho menor mortalidad precoz y lesiones isquémicas. Las conclusiones son que el uso de una técnica adecuada del angio-TAC aórtico y el conocimiento de los hallazgos de las imágenes son esenciales para el diagnóstico. La injuria aórtica mínima representa una forma leve de lesión aórtica traumática cerrada que tiene un pronóstico favorable, y en la mayoría de los pacientes se espera la resolución de esta anomalía con un tratamiento netamente conservador. No hay consenso actualmente en el seguimiento de las imágenes y en casos controvertidos, como son los hematomas, o sea, los pseudoneurismas menores a 1 centímetro o los colgajos intimales mayores a 1 centímetro, donde actualmente no se sabe si qué clase de tratamiento es el mejor para estos. Eso es. Muchas gracias, Paula. Buena presentación. Bueno, este es un tema bastante, no, en realidad no, antes no se manejaba mucho, y bueno, surgió, como podéis sospechar, con la mejora tecnológica de los equipos tomográficos, obteniéndose imágenes
más rápida y de mejor resolución. Van a verse estas injurias que antes no se veían, simplemente. Bueno, no se sabía mucho qué hacer. No se sabe, de hecho, todavía no hay un consenso, como vimos ahora, sobre cómo lo controlamos. Pero en general se habla de eso, ¿ya? De un control precoz y uno más tardío, o sea, un control entre 48 y 72 horas, ¿no es cierto?, por una injuria, para ver si progresa o no esa injuria, que sería como, estamos hablando de una injuria de una aorta, de un vaso muy importante, entonces, como que nadie se despega mucho de ese primer control, ¿ya? Y posteriormente un control más tardío, de los 6 meses, un año, ¿ya? Eh, pero claro, era algo que hasta hace poco ni lo sospechaba, ¿no? Y efectivamente se da harto en los pacientes que, bueno, tienen un traumatismo automovilístico y van con cinturón de seguridad. A diferencia de los que van sin cinturón, que hay que al embarrarnos, hacen injuria aórtica severa, digamos, o mayores. Entonces, queda más acotado a este grupo de pacientes que lo vamos a ver con mayor frecuencia, sí. El cinturón ya se usa de forma muy transversal. Eh, Así que eso, bien. Y bueno, saber bien la definición, ¿no es cierto? Los 10 milímetros son bien importantes y que no afecte el contorno de la aorta, si no ya pasaría a ser otro tipo de injuria. Doc, una pregunta ¿Sí? que a propósito de la última parte en la que habló la Pau respecto de como los factores confundentes o los ¿Ya? como usted, por ejemplo, en El Salvador, que no hay tag gatillado en algún minuto, como que le queda la duda con imágenes Sí, eh, queda la de duda. tórax como para sugerir, no sé, hacer igual un estudio gatillado, control, o qué hace en ese caso, porque había muchas imágenes entre los artefactos, las placas, qué sé yo, que Y pueden ser. es bien problemático evaluar la raíz aórtica, ¿no es cierto? Y la aorta ascendente en general, con un estudio no gatillado, ¿ya? Y ahí, bueno, lamentablemente, como mostraba un control a se nos pueden pasar diagnósticos que son más sutiles, ¿no es cierto? Un flash que recién esté comenzando y que no tenga ninguna otra alteración periaórtica, se nos va a pasar, porque no podemos confundir con un artefacto muy bien. Ahora, si ya se ve un pseudoaneurisma más o menos grande, ¿no es cierto? Eso igual se pueden ver, ¿ya? O si hay alteración del tejido adiposo mediastínico, o sea, signos más indirectos, eh, ir buscándolo igual en este estudio técnicamente limitado, ¿no es cierto? Que no está gatillado por el ritmo cardíaco, en ese caso, igual poner atención y no dejar de evaluarlo, que eso me he dado cuenta que pasa a veces con ustedes, que tienen artefacto y listo, limito la visión, de hecho, no. Igual tengo que mirarlo, tengo que analizarlo y ir más allá, porque así se pasan los tromboembolismos pulmonares, así se pasan las direcciones, ¿no es cierto? Vemos los artefactos de movimiento y como que nos liberamos un poco, no lo dejamos, ¿sí? Pero no, tiene que sacarle el jugo. Y claro, injurias aórticas mínimas probablemente se pasan, disecciones chicas probablemente también, pseudoaneurismas chicos no complicados probablemente también se pasan, pero ya cuando hay alteración eh, periaórtica, ¿no es cierto? O un pseudoaneurisma grande, o que haya derrame pericárdico, independiente de que este sea denso, ustedes tienen que sospecharlo, incluso plantearlo en la conclusión, ¿ya? Y más allá incluso de ponerle complementar con estilo gatillado en una alteración aguda así, no tiene mucha relevancia, ¿ya? Eso va a parar la alerta al médico tratante, ¿no es cierto? Que va a tener que pedir consulta de cirujano y ver qué hacer. Ahí que tiene que hacer un estudio geográfico nomás, ¿ya? Pero sacarle el jugo al examen, ¿ya? No, complementarlo ahí en este caso con un estudio electrocardiográfico, o sea, gatillado, no tiene mucho sentido, ¿ya? O sea, van a perder tiempo, más que nada, porque habitualmente ese estudio probablemente no esté en el lugar donde se hizo el ángel, van a tener que trasladar lo que se hizo. Ahora, esto debería cambiar en un par de años. Yo creo que, no sé, en 5 años más, la mayoría de los tomógrafos que están en los hospitales y clínicas van a ser gatillados. ¿Ya? Así que ahí, claro, ahí podríamos cambiar los protocolos donde ustedes trabajan y que todos los estudios angiográficos, al menos la raíz aórtica, sea gatillada. Y listo, se soluciona el problema. Eso.
Así que, bien. ¿Qué más les iba a decir? ¿Alguno por ahí? Ah, no, estos son detalles, ¿no? Pero el anillo aórtico propiamente tal como que no existe. Uno habla como del plano valvular aórtico. Una estructura anatómica de anillo propiamente tal no existe en la aorta, a diferencia del anillo mitral, por ejemplo, ¿ya? Que es una estructura anatómica, ¿no es cierto?, que existe. No, este es un plano valvular, en realidad, que es donde está la válvula, pero no tiene un anillo, ¿ya? Hay una transición, de hecho, entre lo que es el endocardio y después el endotelio, que es histológica, pero no hay un anillo. Y, ¿qué más? Bueno, hablaste de los signos indirectos, ¿no es cierto? Que en la primera lista mencionaste como alteración mediastínica, etcétera. Bueno, ya con eso es pensar primero en injuria óptica eh, eh, severa, ¿no es cierto? O no mínima. Y claro, puede estar asociado a injuria óptica mínima, como tú mencionaste, pero ya ahí eso pasa a ser más secundario, ¿ya? Ahí nos centramos más en lo que está matando al paciente, que sería un pseudoneurisma, ¿no es cierto? O una rotura aórtica, qué sé yo. Y al final, claro, las mínimas, como podrían estar significativas, Claro, claro. pero Exacto. son vistas en la... Sí. Bien. Excelente.